Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de hierro. De Cassandra Clare. Capítulo 26. Más antiguo que los dioses. Con esfuerzo día tras día y problemas hora tras hora, y amargo como la sangre es su rocío y sus crestas son colmillos que devoran, y su aliento y la tormenta de su aliento son como el suspiro de espíritus que serán, y su sonido es como ruido en un sueño, y su profundidad la de las raíces del mar, y la altura de su cabeza como la de las más altas estrellas del cielo, y los extremos de la tierra por su poder tiemblan y el tiempo queda sin nada. Pondréis el freno y las riendas al profundo mar, castigaréis al mar abierto con la fusta. La encadenaréis con cadenas, a ella, que es más antigua que todos vuestros dioses. Algernon Charles Swinburne. Y no Proserpina. El portal los dejó justo en el interior de la verja delantera del instituto. Lucy había intentado prepararse, pero la primera visión de la iglesia fue igualmente un choque. El patio estaba arrugado como una alfombra. Había grandes pilas irregulares de piedras, esparcidas por toda su extensión, desde la verja de hierro hasta la escalera de entrada. El agua corría en hilillos por las grietas de las losas restantes, con olor a salmuera y océano. Un enorme agujero en el centro del patio parecía haber sido hecho por el puño de un gigante. Por una vez, Lucy no pensó que eso sería un buen tema para una novela. Se sentía agotada y exhausta, y preocupada por Cordelia. Desde que había descubierto que era la paladina de Lilith, Daisy no había sonreído ni una sola vez, parecía encerrada en su propia infelicidad, del mismo modo que James lo hacía a menudo. Matthew no paraba de mirar a Cordelia disimuladamente, con una expresión preocupada. Habían luchado contra Belial y contra Lilith, y habían sobrevivido, pensó Lucy, sin embargo, no daba la sensación de ser una victoria. Estaba encontrando más difícil de lo que hubiera pensado el conservar la farsa de que Malcolm y ella casi ni se conocían, y no habían tenido previamente conversaciones intensas y secretas sobre la nigromancia. Los secretos eran algo horrible de guardar, reflexionó, casi se había olvidado, antes de cruzar el portal, de advertir a James de que sus padres pensaban que había pasado la noche en la casa de Curzon Street en vez de haber ido hasta la casa de Chiswick para tratar de impedir que Belial poseyera de nuevo a Jessie. Preferiría no entrar en el instituto cargando con el cadáver de un cazador de sombras, dijo Malcolm. Me temo que podría dar una impresión errónea. Te llevaré al santuario, propuso Lucy. Allí podemos dejar el cadáver de Jessie. James la besó en la frente. No tardes mucho. Supongo que cuando madre y padre se den cuenta de que no hemos estado metidos a salvo en casa, estarán desesperados por verte. Lucy condujo a Malcolm hacia el santuario, buscando un camino entre los escombros. Faith caminaba tras ella en silencio, con Jessie en brazos, miraba alrededor especulativamente, como si estuviera evaluando los daños. Lucy no pudo evitar preguntarse si el interior del instituto también habría sufrido desperfectos. ¿Tendrían que trasladarse? Podía haber unos cuantos puntos donde las piedras habían sido arrancadas del edificio, pero parecía que seguía resistiendo fuerte. Una figura encapuchada torció la esquina del edificio, cerca de la puerta del santuario. Fantasma, pensó Lucy antes de darse cuenta de que no, esa era una persona real y viva. La persona se volvió y Lucy vio que era Grace, envuelta en una capa gris oscuro, con solo unos mechones de pelo visibles bajo la capucha. SSH, dijo Malcolm, lo que hizo que Lucy se irritara un poco, tampoco era como si hubiera estado a punto de llamar a Grace. No era una estúpida. Le dije que se reuniera aquí con nosotros. Vamos. Lucy miró nerviosa hacia el otro extremo del patio, pero si James había visto a Grace, no lo demostró,
estaba saludando a varios cazadores de sombras que habían salido del instituto. Lucy reconoció a Charlotte, que se dirigió en línea recta hacia sus hijos. Grace salió de las sombras y fue hacia Malcolm y Lucy, luego se echó atrás cuando vio el cuerpo en brazos del brujo. ¿Qué ha pasado? ¿Ese es Jesse? Lucy se llevó un dedo a los labios e hizo entrar rápidamente a sus compañeros en el santuario. Ahí dentro, todavía había señales del encierro de Thomas y Alastair, una silla caída, una desarreglada pila de mantas, los restos de la comida. Malcolm llevó a Jesse a una larga mesa de caoba y lo estiró allí, después de quitarle el abrigo de encima. Grace lanzó un gritito al ver la sangre aún fresca sobre el cuerpo de Jesse, que seguía con las manos dobladas sobre la espada Blackthorn. Fue corriendo a su lado. ¿Está bien? Está tan muerto como antes, contestó Malcolm con cierta impaciencia. Sin duda está mejor al haber expulsado a Belial de su interior, pero eso no quiere decir que esté vivo. Grace miró a Lucy con cierta sorpresa, pero esta solo negó con la cabeza suavemente. Había sospechado que Malcolm debía de haber visto más parte de la pelea de los jardines de Mount Street de lo que decía. El anclaje ya no está, explicó Lucy. Puedo notarlo, pero también puedo notar a Jesse, su chispa esencial, eso sigue ahí. Grace negaba con la cabeza. Se le había caído la capucha hacia atrás, y la rubia melena le caía sobre los hombros, suelta de las horquillas. ¿Por qué lo habéis traído aquí?, preguntó. Esto es el santuario, el corazón del instituto. En cuanto los Nefilim se enteren de lo que ha pasado, quemarán su cuerpo. No había ningún modo de ocultarlo, explicó Lucy. Lo sabe demasiada gente. Y nunca vamos a poder resucitarlo aquí en Londres. Malcolm y yo hablamos en el mercado de sombras, antes de hoy, y el único modo de hacerlo es llevándolo lejos de aquí, Grace. Grace se había quedado rígida. ¿Ahora? Esta noche, contestó Lucy, dejarán que su cuerpo se quede aquí, pero mañana por la mañana lo llevarán a Idris. Y eso será todo. No me preguntaste, dijo Grace tensa, si estaba bien llevártelo. Es su única oportunidad, afirmó Malcolm. Si de verdad deseas que intente resucitarlo, no lo haré en el corazón de la ciudad. Debo tener espacio, y mis instrumentos y libros. E incluso así, no puedo prometerte nada. Pero tienes un acuerdo, replicó Grace. Con Lucy. Un trato. Te ha convencido. Me ha ofrecido un intercambio adecuado, afirmó Malcolm mientras se abotonaba el abrigo. Y, a cambio, me llevaré a tu hermano lejos de Londres, a un lugar seguro, y haré lo que pueda por él. Si te niegas a eso, no haré nada. Nadie sabe que estás aquí, ¿verdad, Grace?, preguntó Lucy. Nadie sabe tu parte en todo esto. Los Briestock creen que estoy en su casa. Pero no veo que tiene eso. Puedes venir con nosotros, dijo Lucy. Malcolm alzó una ceja. Incluso Grace pareció anonadada. ¿Qué? He dicho que puedes venir con nosotros, repitió Lucy. Nadie se lo esperará, o intentará evitar que te marches. Partimos esta noche, con Jesse, puedes unirte a nosotros o no. En todo caso, el asunto ya está fuera de tus manos. James había intentado decir la verdad, toda la verdad, en cuanto vio a su padre y su madre. Pero las cosas no habían resultado ser tan simples. Al igual que los otros, se había quedado anonadado por la destrucción que había sufrido el instituto, la extraña yuxtaposición de un cielo azul y sin nubes, mundanos paseando al otro lado de la verja, y el destrozo en el interior. Había visto la angustia en el rostro de Lucy mientras corría hacia el santuario con Malcolm, no podía culparla. El instituto había sido el único hogar que habían conocido ambos. Hasta las últimas semanas.
Enseguida se había sentido en su hogar en la casa de Curzon Street, aunque sospechaba que eso tenía menos que ver con la casa y más con la persona con quien la compartía. Charles cojeaba mucho, así que James lo cogió del otro brazo para ayudar a Matthew a llevarlo por el patio. Ya casi estaban en la puerta principal cuando ésta se abrió, y Thomas, Christopher y Anna salieron corriendo, seguidos de Charlotte y Gideon. Hubo una confusión de voces atropelladas, de abrazos y de alivio. James exclamó al ver a Thomas libre. Le explicó que había sido juzgado por la espada mortal, que lo había encontrado inocente. Aunque, explicó Christopher, Bristock aún seguía protestando por eso cuando atacaron los demonios. Dudo que ahora consiga mucho apoyo para volver a meter a Thomas en prisión, después de sobresalir en la batalla. Ha vencido a todo un tentáculo él solo. Claro, dijo Thomas, y sonrió a James. Un tentáculo entero. Charlotte había corrido hasta Matthew y Charles, besó a Matthew con fuerza en la mejilla y exclamó preocupada por Charles, hasta que Gideon llegó para tomar el lugar de James y ayudar a Matthew a llevar a su hermano a la enfermería. Se marcharon, y Charlotte salió corriendo a buscar a Henry para que se quedara junto a Charles. Henry ha estado impresionante con su bastón, comentó Anna. Las cadenas realmente dejan pequeño a mi látigo. Thomas se había llevado a Cordelia a un lado. James oyó algo sobre la batalla, y el nombre de Alastair, y vio que Cordelia se animaba. Así que Alastair estaba bien. James se dio cuenta de que se sentía aliviado por ello, y no solo por el bien de Cordelia. Interesante. Ariane también estaba bien, según Anna y Christopher. No había habido ninguna muerte, y los heridos más graves estaban en la enfermería, donde los atendían los hermanos. Ariane apareció en lo alto de la escalera. Normalmente muy arreglada y compuesta, llevaba el traje roto y un vendaje en un brazo. Tenía arañazos en la cara y el cabello enredado. Sus ojos estaban iluminados. Anna, ¿están todos? Se animó al ver a Cordelia y James. Oh, perfecto, señaló. El señor y la señora Gerondel estaban diciendo ahora mismo que iban a enviar a alguien a Curzon Street a buscaros. James y Cordelia intercambiaron una mirada. ¿Y dónde están mis padres, exactamente?, preguntó James. Será mejor hablar con ellos lo antes posible. Seguía pensado en contarles toda la verdad, incluso cuando Ariane los llevó a todos a la biblioteca. Thomas, Christopher y Anna estaban describiendo el ataque. Gabriel había estado a punto de resultar gravemente herido, pero un esfuerzo conjunto había conseguido liberarlo de los tentáculos con púas de Leviatán. Cordelia lo seguía caminando sola en silencio. James deseaba rodearla con el brazo, estrecharla contra sí, susurrarle palabras reconfortantes al oído. Pero ella se estaba comportando como lo había hecho cuando la muerte de su padre, en silencio y con cuidado, como si un movimiento demasiado espontáneo pudiera romperla. James no podía reconfortarla sin despertar la curiosidad de los demás, y sabía que Cordelia no quería su compasión. No en ese momento. Te alegrará saber que el tío Jem y Magnus están de regreso, informó Anna. Al parecer, que un príncipe del infierno ataque un instituto es una noticia lo bastante sorprendente para llegar hasta el laberinto espiral. Por cierto, ¿qué os ha pasado a vosotros? Se suponía que estabais calentitos en casa, pero parece que hayáis pasado una guerra. ¿Te lo creerías si te dijera que los juegos de mesa se complicaron terriblemente?, preguntó James. Anna sonrió, había un gesto socarrón en su boca. Parecéis diferentes, indicó, pero no hubo tiempo para que se extendiera más. Acababan de entrar en la biblioteca, que estaba absolutamente abarrotada de cazadores de sombras. Will se hallaba allí, sentado a la cabeza de una mesa larga. Tessa estaba junto a él. Muchos de los Nefilim reunidos, como Catherine Townsend y Pierce Wentworth, mostraban las señales de la reciente batalla: vendas, ropa rota y sangre. Algunos,
como los Briestock y los Ponsonby, estaban reunidos en grupitos, mascullando y gesticulando. Otros estaban sentados a la mesa con Will y Tessa. Sophie estaba allí, pero Cecily y Alexander seguramente estarían en la enfermería con Gabriel. También vieron a Alastair, que alzó la mirada cuando entraron. Al ver a Cordelia, se puso en pie. James. Will sonreía de oreja a oreja y, por un momento, James se olvidó de todo excepto de lo feliz que estaba de ver a su familia. Fue a abrazar a su padre y a su madre y, por primera vez, la notó ligera, casi frágil. Deseó haber estado allí para la batalla, haber podido protegerlos más directamente de lo que lo había hecho. Cuando Tessa se apartó, miró a James preocupada. ¿Por el ángel? ¿Qué te ha pasado? ¿Y a Daisy? Preguntó al ver su aspecto desastrado. ¿Cómo habéis sabido que debíais venir? ¿No has enviado a Malcolm a buscarnos? Repuso James mirando a Cordelia, a la que estaba abrazando a Alastair. No, contestó Will con el ceño fruncido. Debo de haber entendido mal lo que me ha dicho, repuso James con rapidez. No importa. ¿Dónde está tu hermana? Inquirió Will. ¿Y también el brujo supremo, de paso? Están en el santuario, contestó James. Y Matthew está en la enfermería con Charles y sus padres. Sophie, que estaba a medio de desabrocharse los guanteletes de cuero, alzó la mirada. ¿Qué le ha pasado a Charles? Will se sentó sobre la mesa y puso los pies sobre una silla cercana. Me da la sensación, comenzó, de que tenemos una historia. Quizá la otra mitad de la historia que ya conocemos, ¿no es cierto, James? James vaciló. Si pudiéramos hablar en privado. Claro que no. Era la voz del inquisidor. Si crees que vas a tener más oportunidad de ocultar este asunto al enclave. Nadie está ocultando nada al enclave, replicó Will. Tenía los ojos entrecerrados, lo cual significaba que estaba muy enfadado. Y menos aún mi hijo. Nos han atacado, comenzó Bristock alzando la voz. Él no parecía haber estado en la batalla, su túnica estaba impecable, pero de todos modos le temblaba la voz de rabia. Por una criatura del abismo. Enviada por el infierno para borrarnos a todos de la faz de la tierra. Alguien ha invocado a un demonio marino. Maldecir al que maldice el día, al que está dispuesto a despertar a Leviatán. ¿Y quién sugieres que ha despertado a Leviatán? Preguntó Tessa cruzando los brazos sobre el pecho. Lo que estoy diciendo es que hemos sido perezosos, hemos permitido la corrupción en nuestro seno, contestó Bristock. Sus ojillos brillaban. Hemos permitido entre nosotros a los descendientes de demonios. Fue en ese momento cuando James decidió que contar toda la verdad era imposible. Ya basta, dijo. ¿Quieres saber lo que ha pasado? ¿Quién está matando a cazadores de sombras? ¿Quién ha tratado de alzar a Leviatán? Iba a esperar a la cónsul, pero si insistes, te lo diré ahora. Mientras no vuelvas a insultar a mi madre o a mi familia. Bristock parecía furioso, y James se preguntó si habría ido demasiado lejos. Era el inquisidor, la segunda persona más poderosa de la clave. Pero no podía ir contra la voluntad del enclave sin provocar un serio escándalo, y la gente ya estaba mirando a James, expectante, incluso los Ponsonby. La curiosidad siempre ganaba, pensó James, mientras veía todos esos pensamientos pasar también por el rostro de Bristock, lo que transformó su expresión de furia en un gesto sarcástico. Muy bien, dijo con un gesto displicente en dirección a James. Estoy seguro de que a la asamblea le gustaría oír lo que tienes que decir. Así que James habló, y, sorprendentemente, incluso sin habérselo preparado, consiguió explicar una historia coherente que, sin embargo, dejaba fuera varios de los detalles más importantes. Explicó que había estado preocupado por la detención de Thomas, porque sabía que tenían al sujeto equivocado.
Bristock soltó una tosecita y se movió de un pie al otro. Expuso su propio descubrimiento del dibujo que formaban los asesinatos sobre el mapa de Londres, el modo en que formaban el sigilo de Leviatán. Aseguró que había despertado a Cordelia, y luego a Matthew y a Lucie, que estaban invitados en su casa. Juntos, habían corrido a los jardines de Mount Street, y se habían encontrado que habían atacado a Charles. El atacante, explicó James, era Jesse Blackthorne. El cuerpo de Jesse, al parecer, había sido conservado mágicamente por su madre durante todo ese tiempo, presuntamente para emplearlo en las artes oscuras. Después de todo, ya sabían todos que Tatiana había experimentado con la nigromancia. Por eso la habían apresado en la ciudadela. ¿Y lo consiguió?, preguntó Sophie con un aspecto bastante asqueado. ¿Consiguió alzar a su hijo de entre los muertos? No exactamente, contestó James. El cuerpo de Jesse había sido conservado como una especie de memorial. Tatiana había conseguido la ayuda de un demonio para que la asistiera para resucitarlo, y el demonio se había apoderado del cuerpo de Jesse, y era evidente que había tratado de alzar a Leviatán, el príncipe del infierno, para destruir a los Nefilim de Londres. Cordelia había herido a Jesse con Cortana, añadió, lo que había expulsado al demonio, lo que a su vez debía de haber cerrado la entrada a Leviatán. ¿Y quién querría alzar a Leviatán?, se preguntó Christopher en voz alta. Sin duda, cualquiera de los otros príncipes del infierno sería menos desagradable. Otros demonios marinos podrían considerarlo bastante atractivo, repuso Anna. No podemos saberlo. Silencio, ordenó Bristock. Tenía la cara roja. ¿Nos estás diciendo que el asesino es un chico que murió hace mucho? ¿Es que no os parece ridículo y conveniente? Solo si estás más interesado en encontrar a alguien a quien castigar que en encontrar al asesino, contestó James. Incluso si no te sientes inclinado a creerme, el cuerpo de Jesse está siendo examinado por los hermanos silenciosos. Cuando acaben, quizá tú quieras explicarle al enclave cómo un chico que hubiera tenido ahora 24 años y hubiera vivido, ha sido perfectamente conservado a la edad de 17, exactamente cuando se sabe que murió. Hay más que eso, dijo la voz de Jem, conocida y silenciosa. Acababa de entrar en la biblioteca con Lucie. Su túnica del color del pergamino tenía manchas de sangre en las mangas, la capucha estaba echada hacia atrás y se le veía la cara, las mejillas con cicatrices, el oscuro cabello con mechas grises. James sintió un gran alivio al verlo, ni se había dado cuenta de lo estresante que había sido que Jem estuviera lejos, en un lugar en el que no se le podía contactar. Tendréis que explicar cómo es que Jesse Blackthorne está cubierto con exactamente las mismas runas que les faltan a los cadáveres de los asesinados. La runa de fuerza de Filomena D'Angelo. La runa de evidencia de Elias Carstairs. La runa de precisión de Lillian X. Smith. Todas coinciden. Un murmullo recorrió la sala mientras Will sonreía a Jem. Era una sonrisa que James conocía bien, una sonrisa muy específica que Will reservaba solo para su parabatay. Si resultaba raro ver a alguien sonreír a un hermano silencioso de esa manera, esa extrañeza hacía tiempo que no lo era para James, eran su padre y su tío Jem, y los conocía desde siempre. Cuando Jem cruzó la sala para hablar en voz baja con Will, Lucie se quedó donde estaba y sonrió a sus padres, pero no corrió a abrazarlos. Parecía que estaba aprendiendo a contenerse, pensó James, pero no estaba muy seguro de que le gustase. La exuberancia de Lucie siempre había sido una gran parte de ella. Lillian Smith conocía a su asesino, prosiguió Bristock, y alzó la voz para que se le oyera por encima de todo el zumbido de cotilleos en la sala. Lo reconoció. El chico Lightwood lo juró bajo la espada. ¿Cómo iba a conocer al crío de Tatiana? No lo conocía, dio Lucie. Pensó que era su padre, Rupert. Son exactamente iguales, y Lillian conocía a los Blackthorne, habría reconocido a Rupert. Buscó la mirada de James al otro lado de la sala, él pensó en Elías,
quien también debería de haber pensado que estaba viendo a un hombre al que había conocido años atrás, un hombre al que creía muerto. ¿Tú? Por eso la señorita Smith dijo lo que dijo, intervino Thomas. Murió en la flor de la vida. Y su esposa lloró y lloró. Recuerdo sus lágrimas. Rupert estaba casado cuando murió. Lillian se refería a Tatiana. La tragedia lleva a la tragedia, sentenció Tessa. Rupert Blackthorne murió, y su hijo murió, y eso volvió loca a Tatiana Blackthorne. Se negó a permitir que su hijo recibiera los hechizos de protección de un cazador de sombras, y así creó un vehículo que podía ser poseído. Es una figura trágica, pero también peligrosa. Esperemos que no sea un peligro para las hermanas de la Ciudadela Irredenta, dijo Alastair con sutileza. El inquisidor fue tan clemente como para enviarla allí, y no a la ciudad silenciosa. Esperemos que esa clemencia se vea recompensada. Martin Wentworth hizo un ruido grosero. Tatiana no necesita clemencia, replicó. Necesita que se la interrogue. ¿De verdad creemos que no tenía conocimiento de esa situación? El inquisidor estaba oqueando en silencio, furioso. ¿Y qué hay de Grace? Preguntó la señora Bristock, que había estado callada entre los Ponsey. Si ese demonio asesino existe, si está cebándose en su hermano. Grace nació siendo una Cartwright, dijo Ariadne, sorprendiendo a todos. Sus padres eran cazadores de sombras devotos. Ella tendría los hechizos de protección desde años antes de conocer a Tatiana. El inquisidor se envolvió en la capa. Partiré esta noche. Debo ir a la Ciudadela Irredenta y requerir una audiencia formal con Tatiana Blackthorne. Las otras hermanas la tendrán que sacar de la Ciudadela, porque ningún hombre puede entrar allí. Pero Wentworth tiene razón, ha llegado la hora de interrogarla. Como si se hubieran dado por finalizado los buenos modales, un guirigay de voces estalló en la sala, preguntas y peticiones. ¿Y qué demonio ha poseído al chico? ¿Y si vuelve? Bueno, ¿y qué si lo hace? Sin un cuerpo, solo será un demonio incorpóreo, ¿no? ¿Cómo quitó las runas de los cadáveres? James, lo sabes. ¿Qué demonio tiene el poder de invocar a un príncipe del infierno? ¿Cómo podría controlarlo? Los demonios no planean con tanta antelación, ¿verdad? Will, que había permanecido sentado con las botas sobre la silla, la tiró de una patada. Esta se estrelló contra el suelo con un estruendo que, para sorpresa de James, consiguió un silencio inmediato. Ya basta, dijo Will con firmeza. Como muchos sabéis, la cónsul está en este momento en la enfermería con su hijo herido. Sin embargo, nos ha enviado un recado con el hermano Zacaria. Inclinó la cabeza hacia Jem. Me ha investido con el poder de abrir una investigación formal sobre el asunto, lo que haré mañana. Por ahora, todo el que no esté herido o no tenga ningún familiar herido, por favor, que regrese a su casa. No hay ningún indicio de que el peligro continúe, y ahora tenemos mucho trabajo por delante. La clave en Idris debe ser notificada, y deben comenzar los trabajos de reparación. Porque este es nuestro instituto, y no permitiremos que ningún príncipe del infierno lo convierta en una ruina. Hubo una modesta aclamación. Cuando los cazadores de sombras comenzaban a salir de la biblioteca, Will miró a James, y éste pudo saber lo que estaba pensando, primero Belial y ahora Leviatán. ¿Dos príncipes del infierno? Era demasiada coincidencia. El padre de James era listo, incluso demasiado listo. Pero también sabía cómo esperar y dejar que la verdad llegara a él. James no tenía ninguna duda de que así sería. Bueno, dijo Alastair, James acaba de soltar un gran montón de tonterías, ¿verdad? Cordelia casi sonrió. Se había sentido inmensamente aliviada al ver a Alastair, no habría soportado la idea de que algo le hubiera pasado. No en esos momentos. Estaba hecho un desastre, lo que seguramente lo irritaba profundamente,
tenía el pelo revuelto, la ropa rota y cubierta de polvo de piedra. Sona no iba a estar nada contenta cuando llegara a casa, pero Cordelia pensó que su hermano resultaba mucho más atractivo, no tan perfectamente arreglado y tenso como solía estar. Alastair había permanecido a su lado mientras James hablaba, lo cual le agradecía. Se había estado sintiendo extremadamente rara. Estaba orgullosa de James, que mantenía su postura frente a todo el enclave, y tejía una historia que se sostenía y al mismo tiempo dejaba fuera cualquier cosa que pudiera incriminar a sus amigos o a ella. Tenía que admirar su osadía, pero al mismo tiempo temía lo que vendría después. Sentía que estaban bailando en el borde de un precipicio, no iban a poder controlar toda esa falsedad por siempre. Varias veces había pillado a James mirándola de un modo extraño desde el final de la batalla, como si quisiera hacer o decir algo, pero se estuviera conteniendo. Cordelia no podía imaginarse qué sería. En ese momento podía verlo, sumido en una conversación con Jem, sin mirar hacia ella. Ondorog Nemigoft, le dijo a Alastair en persa. No creía que nadie los estuviera escuchando, pero aunque se habían metido en un rincón de la biblioteca, junto a una estantería de libros sobre magia numerológica, era mejor tener cuidado. No eran mentiras. Solo no toda la verdad. Los oscuros ojos de Alastair destellaron divertidos. Sí. Ya sé cómo funciona eso de mentir, Layla. Cordelia notó que se le retorcía el estómago. Quiso decir, no me llames Layla. Le sonaba demasiado parecido a Lilith, y, ¿acaso Lilith no quería decir, noche, igual que Layla? Ahora no te lo puedo contar todo, le dijo. Pero puedo decir una cosa que sí es cierta. No me equivocaba cuando dije que no era merecedora de portar a Cortana. ¿No mataste al demonio que poseía a Jessie Blackthorn? Sí, comenzó Cordelia, pero no soy. Alastair meneaba la cabeza. Debes parar esto, repuso. Te harás no merecedora al considerarte indigna. Nos convertimos en lo que tememos ser, Layla. Cordelia suspiró. Iré contigo a Cornwall Gardens después de esto, antes de volver a casa. Anunció. Hace ya mucho que no veo a Maman. Y podríamos hablar. Alastair, dijo Matthew. Los hermanos Carstairs se volvieron sorprendidos, ninguno había oído que alguien se acercara. La sala aún estaba llena de cazadores de sombras, que entraban y salían por la puerta de la biblioteca, y del apagado murmullo de voces. Matthew debía de haber entrado en algún momento, estaba mirando a Alastair y Cordelia, con las manos metidas en los bolsillos. Su rubio cabello estaba alborotado, y tan enredado como el de Alastair, y tenía mucha sangre en la ropa. La sangre de Charles, sabía Cordelia, aún así, era inquietante. Matthew, dijo. ¿Va todo bien? Él la miró una vez, con una mirada intensa y peculiar, antes de mirar a Alastair. Mira, Carstairs, comenzó. No puedo decir que sepa lo que está pasando, o quiera saberlo, pero mi hermano está en la enfermería y ha estado preguntando por ti. Me gustaría que fueras a verlo. Alastair frunció el ceño. Charles y yo, replicó, ya no tenemos buenas relaciones. ¿A la porra las buenas relaciones? Soltó Matthew. Alastair, Cordelia me ha asegurado que tienes corazón. Dice que eres diferente de como eras en la escuela. El chico que conocí en la escuela no visitaría a mi hermano solo para fastidiarme. No hagas que tu hermana quede como una mentirosa, es mucho mejor persona que tú, y si ella cree en ti, deberías intentar ser alguien en quien ella pueda creer. Yo lo hago. Alastair parecía anonadado, lo que en su caso consistía en quedarse muy quieto y parpadear lentamente varias veces. Muy bien, dijo finalmente. Le revolvió el pelo a Cordelia. Tadidareva, le dijo, y se marchó, sin mirar a Matthew. Cordelia lo observó cruzar la sala hasta llegar junto a Jem. Mientras los dos hablaban, Jem la miró.
Cordelia no pudo verle el rostro a esa distancia, pero oyó su voz en la cabeza. ¿Quieres venir con nosotros? Te he echado de menos, Cordelia. Tenemos mucho que decirnos. Cordelia sintió un dolor en el corazón. Desde la muerte de Elías, había deseado, más que nada, hablar con Jem, preguntarle cómo recordaba a su padre, pedirle consejo para la familia. Pero él era un hermano silencioso, podía leer la mente, adivinar las emociones. Si le miraba dentro de la cabeza ahora, se enteraría de la verdad sobre Lilith, y eso era algo que ya no podría soportar. Negó con la cabeza muy levemente. Ahora no iré sin mí. Jem pareció decepcionado mientras ponía una mano sobre el hombro de Alastair, y salían de la sala, pasando junto a Thomas en la puerta. Este se los quedó mirando marchar con una expresión extraña. ¿Sorpresa? ¿Enfado? Quizá aún estaba tratando de entender el comportamiento de Alastair del día anterior. Matthew, comenzó. Eso ha sido. No te enfades. Había sacado las manos de los bolsillos, y Cordelia se dio cuenta de por qué las había escondido. Le temblaban violentamente. Matthew buscó dentro de su chaleco y sacó su magullada petaca. Cordelia quiso cerrar los ojos. Las manos de su padre habían temblado, a veces todas las mañanas. No con tanta frecuencia por la noche. Ahora entendía por qué. Entendía más de lo que nunca había querido entender, tanto sobre su padre como sobre Matthew. No, no estoy enfadada, contestó. ¿Iba a decir que había sido una amabilidad? Hacia Charles. Seguramente, respondió él, y tomó un trago. Los músculos del cuello se le movieron al tragar. Cordelia recordó a su madre diciendo de Elías que era muy hermoso. Pero beber era una enfermedad que acababa con las cosas hermosas. Sin embargo, no creo que Alastair y él hagan buena pareja. No, coincidió Cordelia. Aunque, ¿te llevas mejor con Charles ahora? Matthew se lamió una gota de coñac del pulgar y sonrió de medio lado. Porque ha estado a punto de morir. No. Aunque supongo que ha sido como un recordatorio, no me gusta Charles, pero lo quiero. No puedo evitarlo. Es curioso cómo funcionan esas cosas, ¿verdad? Alastair. Thomas había visto a Alastair y a Jem salir juntos de la biblioteca, y fue detrás de ellos. Pensó que hacían una extraña pareja de primos, Alastair, con su ropa manchada y sucia, Jem, con su limpia túnica de pergamino. Nadie diría que eran familia. Caminaban en silencio, pero Thomas sabía que eso no significaba que no estuvieran conversando. Alastair. Lo llamó, de nuevo. Alastair se volvió y una expresión de sorpresa le cruzó el rostro. Le dijo algo a su primo, y luego hizo un gesto a Thomas para que se acercara mientras Jem se apartaba un poco, para ofrecerles algo parecido a intimidad. Alastair miró a Thomas inquisitivamente. Thomas, que casi inmediatamente se había dado cuenta de que no tenía ni idea de qué decir, se balanceó de un pie a otro, nervioso. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. No he tenido la oportunidad de preguntártelo después de la batalla. Era cierto. Cuando la pelea con Leviatán había terminado, se lo habían llevado Anna y Christopher, luego sus padres, luego habían llegado James y los otros. Y ninguno de todos ellos habría pensado que Thomas tenía ninguna razón para quedarse cerca de Alastair. Estoy bien, contestó Alastair. Voy a ver a Charles a la enfermería. Al parecer, ha preguntado por mí. Oh. Thomas se sintió como si se le hubiera escapado un escalón al bajar una escalera. El tambaleo, la desorientación. Tragó aire. Se lo debo, explicó Alastair. Su mirada era oscura y fija. ¿Recuerdas lo que dijiste en el santuario? Que debíamos hacer como si no hubiera ocurrido nada en el pasado, y París hubiera sido donde nos conocimos. Thomas asintió. Notó como si tuviera nudos de hielo en el estómago. No podemos fingir eternamente, prosiguió Alastair. Finalmente, debemos enfrentarnos a la verdad.
Todos tus amigos me odian, Thomas, y con razón. Matthew, pensó Thomas. Había visto a su amigo acercarse a Alastair y Cordelia con una expresión decidida, y se había preguntado de qué iría eso. Tampoco podía enfadarse con Matthew, estaba preocupándose de su hermano, lo cual era totalmente comprensible. Ninguna disculpa compensará lo que hice en el pasado, continuó Alastair. Y hacerte escoger entre tus amigos y yo, solo lo haría peor. Así que yo tomaré esa decisión. Vuelve a la biblioteca. Te están esperando. Tú me seguiste durante las patrullas porque te preocupabas por mí, repuso Thomas. ¿Te das cuenta de que el que tú estuvieras ahí puede ser la razón por la que Belial no me atacó? Siempre iba por cazadores de sombras que estaban solos. Pero tú estabas conmigo, aunque yo no lo supiera. Eso es solo una suposición. Una vena le latía con fuerza en el cuello. Tom, patrullabas solo por la noche porque te gusta lo que es peligroso o lo que es insano para ti. Yo no seré ninguna de esas cosas. Comenzó a volverse. Tomás lo cogió y la sensación del hombro de Alastair bajo su mano casi lo desmontó. Lo había tocado así antes, en el santuario, había apoyado las manos en los hombros de Alastair, dejando que Alastair aguantara su peso mientras se besaban. No, dijo Alastair sin mirarlo. No es posible. Nunca lo será. Se apartó y se apresuró a reunirse con Jem. Thomas se los quedó mirando mientras desaparecían por el corredor. De algún modo, seguía esperando que Alastair se volviera y lo mirara. Pero no ocurrió. Eres tonto, se dijo Malcolm Fay a sí mismo. Era lo mismo que llevaba diciéndose los últimos días, ya no servía de nada. El sol brillaba en lo alto mientras cruzaba el patio del instituto. Se había levantado viento, que esparcía rachas de nieve blanca y brillante bajo el sol. Se preguntó cuánto tardarían los cazadores de sombras en arreglar su instituto roto. Supuso que menos de lo que cualquiera esperaría. Esos nefilim eran sorprendentemente ingeniosos y obstinados, de un modo que los brujos no lo eran. No tenía mucho sentido ser obstinado cuando se vivía para siempre. Uno aprendía a doblarse antes de romperse. Pensó que él se había doblado, todos esos años atrás, cuando acababa de perder a Annabel. Ha pasado a ser una hermana silenciosa, le habían dicho. Nunca más la verás. Es su decisión. Desde ese momento, había recorrido el mundo doblado y retorcido hasta tener una nueva forma, la forma de un hombre que había perdido lo único que le importaba en la vida y tenía que aprender a vivir sin ello. La comida no tenía sabor, el viento y el sol lo visitaban de otra manera, el sonido de su corazón le resultaba siempre audible, un metrónomo roto. Esa era su vida, y lo había sido durante más de 90 años, y había llegado a aceptarla. Hasta que Lucy y Grace aparecieron. Al enterarse de que Annabel estaba muerta, se había dado cuenta de lo mucho que se había resignado a no verla más. Aunque iba contra todo sentido, enterarse de su muerte le había dado la esperanza de que, de algún modo y después de todo ese tiempo, había una posibilidad de poder salvarla. La veía en su imaginación, en su sencillo vestido de percal, con las cintas de su toca flotando al viento. La fiesta de mayo en Padstow, hacía tanto tiempo, pero aún recordaba a las jóvenes con flores en las manos, y el azul del agua. Su cabello castaño oscuro. ¿Annabel? Eres tonto, se dijo de nuevo. Se cerró el abrigo mientras llegaba a la puerta del patio. Había alguien allí, apoyado contra la verja de hierro. No era un cazador de sombras, sino un hombre alto, vestido de verde y negro, con un alfiler con cabeza de esmeralda brillando en la solapa. Magnus, saludó Malcolm reduciendo el paso. Qué raro verte por aquí. Magnus tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Recorría el patio con una mirada sombría. Lo es. Habría esperado que antes corrieras al rescate, dijo Malcolm. Apreciaba a Magnus,
tanto como podía apreciar a alguien. Pero el otro brujo tenía una merecida reputación de desperdiciar sus energías con los cazadores de sombras. ¿Lamentas haberte perdido la batalla? Los ojos de color verde dorado de Magnus relucieron como la esmeralda de su alfiler. Búrlate de mi culpa, pero es auténtica. Después de la última serie de ataques, me apresuré a venir a Londres, me quedé aquí y esperé a que pasara algo. Pero todo estuvo tranquilo. Cuando me pidieron que llevara unos libros de hechizos desde la biblioteca del Instituto de Cornwall al propio laberinto espiral, pensé que sería seguro ir. Y ahora, todo esto ha pasado en mi ausencia. El laberinto te ha retenido bastante tiempo, comentó Malcolm. Sé que Hypatia está disgustada. Magnus curvó hacia arriba la comisura de la boca. Resulta que trasladar una colección de poderosos libros de hechizos de un lugar a otro sin despertar algún antiguo poder maligno es más difícil de lo que me esperaba. Malcolm notó que se le despertaba un ligero interés. ¿Un antiguo poder maligno? Magnus pasó una rápida mirada por el patio. Sin relación con este, lo admito, y menos destructivo. Inclinó la cabeza hacia un lado. Y hablando de esto, pareces diferente, Malcolm. ¿También te afecta lo que ves aquí? En otro momento, en otro mundo, Malcolm también habría estado preocupado. Pero en ese momento solo podía pensar en Annabel, en los acantilados de Cornwall, en un futuro diferente. Me he enterado de algo mientras estabas fuera. De algo que me había resignado a no saber nunca. La mirada de Magnus era inescrutable. No le preguntó a Malcolm lo que había descubierto, era demasiado listo para eso. ¿Y cómo te has enterado? Por alguien sin importancia, contestó Malcolm con rapidez. Un hada. Volvió la mirada hacia el destrozado patio. Magnus, ¿los Nefilim entienden realmente lo que les está ocurriendo? Han pasado miles de años desde que los príncipes del infierno caminaban por la tierra. Los Nefilim descienden de ángeles, pero, para ellos, los ángeles son cuentos de hadas. Un poder que existe pero que nunca se ve. Suspiró. No es bueno olvidarse de creer. Son humanos, contestó Magnus. No tienen la capacidad de entender lo que, por su propia naturaleza, está casi más allá del entendimiento. Ven a los demonios como contra lo que tienen que luchar. Se olvidan de que son fuerzas inimaginables que pueden retorcer las leyes del universo. Los dioses están en marcha, Malcolm, y ninguno de nosotros está preparado. Al final decidieron que todos irían a la casa de Curzon Street, los alegres compañeros, Anna y Cordelia, aunque estaría primero una breve visita a Cornwall Gardens. Irían todos, excepto Lucie. Lucie ya había decidido que le sería imposible. El tiempo era muy escaso, y quería pasar con su familia las pocas horas antes de la noche, aunque Will y Tessa ya le habían dicho que no pasaba nada si iba a casa de James, porque ellos iban a pasarse horas tratando con los miembros del enclave. Pero decirle a Cordelia que no podía ir con ella porque estaba demasiado cansada, aún le dolía. Odio mentirle, pensó fastidiada mientras Cordelia la abrazaba y le decía que lo entendía. Lo odio con toda mi alma. Me gustaría que pudieras venir, dijo Daisy apretándole la mano. Nadie sabe lo de Lilith, excepto tú, James y Matthew. No sé cómo reaccionarán los demás. Puede que me odien. No te odiarán, le aseguró Lucie. Estarán a tu lado, cada uno de ellos, y si no lo hacen, les pegaré con mi sombrero. No con tu mejor sombrero, repuso Cordelia muy seria. Sería una terrible pérdida. Claro que no. El segundo mejor, dijo Lucie. Vaciló un instante. En el mercado de sombras, cuando te dije que guardaba secretos para ayudar a alguien, era Jessie. Lo supuse. Su oscura mirada bajó un momento,
estaba mirando al camafeo que Lucy llevaba al cuello, y que, finalmente, estaba arreglado para que le colgara correctamente, mostrando el círculo de espinas grabado en él. Lucie, si lo querías, debes de haber pasado bastante tiempo en su compañía. Y me lo has ocultado. Daisy. No estoy enfadada, repuso Cordelia, miró a Lucy a los ojos. Solo me gustaría haberlo sabido. Estás de luto por él, y yo ni lo conozco. Me lo podías haber dicho, Lucie, no te hubiera juzgado. Y tú puedes explicarme todos tus sentimientos, dijo Lucy a media voz, porque creo que amar a alguien con quien no puedes estar es algo que entiendes mejor de lo que yo había supuesto hasta hoy. Cordelia se sonrió. El próximo día que entrenemos, hablaremos de todo eso. Pero una sombra había cubierto la expresión de Cordelia ante la mención del entrenamiento. Sí, repuso, y entonces apareció James, y Cordelia y él se despidieron de Lucy y se unieron a los otros, listos ya para ir a Kensington y Mayfair. Lucy los observó en silencio. Quería ir con sus amigos, lo quería de verdad, pero su deber era salvar a Jessie, nadie más podía hacerlo. Era su poder. Lo había usado, incluso abusado de él, si no lo enfocaba en algo bueno. Entonces, ¿qué era ella? James había empleado su poder más de una vez para salvar vidas. Ahora le tocaba a ella. No hay nada de lo que preocuparse, mamán, ¿lo ves? Dijo Cordelia mientras le cubría la mejilla con la mano a su madre. Sona le sonrió. Cordelia se había sentido aliviada cuando, al llegar a Lastair y ella a Cornwall Gardens, se habían encontrado a Sona vestida con una bata de terciopelo instalada en el elegante sofá de la sala ante un fuego vivo. Sona no llevaba su rosario, y el oscuro cabello le caía sobre los hombros, se la veía joven, si bien muy cansada. «Vais los dos tan sucios», dijo señalando a Alastair, que estaba merodeando por la puerta del salón. Una madre siempre se preocupa cuando sus niños vuelven a casa como si se hubieran caído a un charco de barro. Cuando sus niños vuelven a casa. Pero esa ya no era la casa de Cordelia. Su casa estaba en Curzon Street. Su hogar no era esta casa, donde todos habían sido infelices, de un modo u otro. Pero ese no era el momento de decirle una cosa así a su madre. No cuando todo era tan incierto. Ha sido una pequeña pelea, eso es todo, dijo Alastair, ya le había descrito la batalla a Sona de forma muy abreviada. Y no toda la verdad, solo parte de ella, Cordelia sintió, con cierta incomodidad, que parecía estarse acostumbrando mucho a ese fenómeno. Y el instituto estaba defendido. Habéis sido tan valientes, repuso Sona. Mi valiente hijo. Le dio unas palmaditas a Cordelia en la mano, que ya había bajado. ¿Y tú, mi valiente hija? Como Sura o Youtab. En otro tiempo, Cordelia se hubiera hinchado de placer al ser comparada con las heroínas de la historia persa. Pero ya no, no con la idea de Lilith aún fresca en su mente. Se obligó a sonreír. Deberías descansar, mamán. Oh, tonterías. Son agitó una mano desdeñosa. No lo sabéis, pero antes de que nacieras tuve que estar en cama, y con Alastair también. Y hablando de eso, Alastair, querido, nos dejaría solas un momento para una charla entre mujeres. Alastair, horrorizado, no pudo irse más rápido, masculló algo sobre preparar una maleta y salió volando. Sona miró a su hija con ojos brillantes. Por un momento de terror, Cordelia temió que su madre le fuera a preguntar si estaba embarazada. No quería ni pensarlo. Laila, querida, comenzó Sona. Hay algo de lo que quería hablarte. He pensado mucho sobre muchas cosas desde que murió tu padre. Cordelia. Se sorprendió, su madre hablaba claramente, con un tonillo de lamento en la voz, pero el terrible dolor que Cordelia se había esperado ante una mención de Elías estaba ausente. Algo triste, callado y agridulce parecía haber ocupado su lugar.
Sé que no querías casarte con James Herondale. Mamá, eso no es. No estoy diciendo que no lo ames, la interrumpió Sona. Puedo ver que sí, por la forma en que lo miras. Y quizá el matrimonio hubiera llegado, más tarde, pero llegó cuando llegó porque lo forzó el escándalo. Y eso nunca ha sido lo que yo quería para ti. Se envolvió más en la bata. Nuestras vidas pocas veces salen como esperamos, Laila. Cuando me casé con tu padre, solo sabía que era un gran héroe. Más tarde, cuando me di cuenta de hasta dónde llegaban sus problemas, me distancié de mi familia. Era demasiado orgullosa y no podía soportar que lo supieran. En la distancia, Cordelia oía a Risa cantando en la cocina. «Mamá», susurró. Los ojos de Sona destellaban, demasiado brillantes. «No te preocupes por eso. Solo escúchame. Cuando yo era joven, tenía muchísimos sueños. Sueños de heroísmo, de elegancia, de viajes. Laila, lo que quiero para ti más que nada en el mundo es que sigas la verdad de tus sueños. Ningún menosprecio, ninguna vergüenza, ninguna opinión por parte de la sociedad importa más que eso». Fue como un cuchillo en el pecho. Cordelia se quedó sin habla. Lo que estoy diciendo, continuó Sona, y le diré lo mismo a Alastair también, es que no os quiero pendientes de mí, mimándome hasta que llegue el bebé. Yo también soy cazadora de sombras y, además, quiero saber que estás buscando tu propia felicidad. Eso me haría más feliz que nada más en el mundo. De otro modo, seré desgraciada. ¿Me entiendes? Lo único que Cordelia pudo hacer como respuesta fue murmurar un asentimiento y abrazar a su madre. Algún día le contaré toda la verdad, pensó con ardor. Algún día. Laila. Era Alastair, después de haberse cambiado las ropas rotas y manchadas de icor. Parecía menos desarreglado pero aún cansado, y con un rictus preocupado, como si no le apeteciera en absoluto volver a la enfermería y con Charles. Cordelia había intentado hablar con él sobre eso en el carruaje de camino a Kensington, pero él no había abierto la boca. El carruaje nos espera. Siempre puedes volver mañana. Ni te atrevas, susurró Sona, y soltó a Cordelia con una sonrisa. Ahora, vuelve con ese apuesto marido tuyo. Estoy segura de que te echa de menos. Ya voy. Cordelia se enderezó. Miró a su hermano a los ojos. Solo tengo que hablar primero con Alastair. Hay algo que tengo que pedirle que haga. Has mentido de maravilla, James, dijo Matthew mientras alzaba una copa de Oporto. Realmente de lo mejor. James hizo como si también alzara una copa. Había querido tirarse sobre una silla en cuanto habían cruzado la puerta. Por suerte, Effie había aparecido y había comenzado a sermonearlos a fondo sobre no manchar de icor y polvo las alfombras. Ya me había advertido de que regresaría a casa muy sucio, dijo ella. Pero nadie me habló del olor a pescado. Dios, es horrible. Como un puñado de ostras podridas. Ya basta, Effie, dijo James al ver que Christopher se ponía verde. ¿Y dónde está la señora Herondale?, inquirió Effie. ¿O es que el hedor la ha hecho huir? James le había explicado que Cordelia había pasado a visitar a su madre y que regresaría en breve, lo que pareció dar más energía a Effie. Los envió a todos a limpiarse y regresar peinados, lavados y sin restos de icor al salón, donde había un fuego ardiendo en la chimenea. En su dormitorio, James encontró que alguien, seguramente Effie, había colocado los trozos del brazalete de Grace en la mesilla de noche. Como no quería dejarlos a la vista, se metió los dos en el bolsillo. Tendría que devolvérselos a Grace, supuso, aunque no era en eso en lo que quería pensar en esos momentos. Para cuando se cambió de ropa y volvió a bajar, se encontró a Anna tumbada en un sillón, parecía haber sacado de la nada un atuendo totalmente limpio, unos pantalones de terciopelo a juego con una chaqueta amplia de un color dorado oscuro.
Cordelia llegó a la casa justo cuando Effie entraba para servir un pequeño festín sobre la mesa, nueces especiadas de Lancaster, sándwiches de camarones al curry y lechuga, bollos de Londres y pastelillos de crema franceses. Ver a Daisy hizo que James sintiera una tensión en la garganta. Mientras sus amigos se lanzaban sobre la comida como lobos hambrientos, él contempló a Cordelia dirigirse al sofá. Se había puesto un vestido de color esmeralda oscuro que hacía que sus cabellos parecieran pétalos de rosas contra hojas verdes. Se lo había recogido en suaves rizos en un moño caído, y lo sujetaba con una bandana de seda. Llevaba unas zapatillas verdes. James le captó la mirada. Cuando ella lo miró, él vio que llevaba el collar que él le había regalado, con el pequeño orbe dorado destellando justo sobre el escote del vestido. No parecía llevar a Cortana, debía de haberla dejado arriba. El corazón de James le golpeó con fuerza en el pecho. Cuando estuvieran solos, le contaría el secreto del colgante. Pero no en ese momento, se dijo, era como si se hubiera dicho lo mismo 50 veces ese día. Aún no. Y bien, comenzó Matthew mientras alzaba la copa de forma que reflejara la luz, vamos a comentar lo que ha pasado realmente esta mañana. Sin duda, respondió Thomas. James pensó que tenía algo raro, como más callado e introvertido, como si algo le estuviera preocupando. No paraba de tocarse el interior del antebrazo izquierdo, como si le doliera su tatuaje de la rosa de los vientos, lo que, por lo que James sabía, era poco probable. ¿Cuánto de lo que le has dicho al enclave es cierto, James? James se recostó en su sillón, estaba tan cansado que sentía como si tuviera arena bajo los párpados. Lo que les dije era todo cierto, pero me dejé muchas cosas. ¿Debemos suponer, preguntó Anna, que el demonio que poseía a Jesse Blackthorne era Belial? James asintió. Belial no me poseía a mí, pero era el arquitecto de los asesinatos. Y de todo lo demás. Así que los sueños que tenías, los veías a través de los ojos de Belial mientras éste se hallaba en el cuerpo de Jesse Blackthorne. Preguntó Christopher. No creo que Belial fuera consciente de que yo estaba viendo por sus ojos. Y no estoy seguro de por qué me pasaba, para ser sincero. Quizá tenga algo que ver con Jesse, en vez de con Belial, pero no tengo ni idea. James cogió una taza de té vacía, le dio vueltas en la mano. La persona que sabe más de Jesse es Lucie, y puede que no tengamos toda la historia hasta que hablemos con ella. Pero parece que lo conoce, o a su fantasma, desde hace bastante tiempo. Anna, que estaba sacando las pasas de un bollo de Londres, frunció el ceño. ¿Lucy estaba investigando las circunstancias de su muerte? ¿De verdad? Preguntó Matthew. Sabemos que veía a su fantasma, que trataba con él, pero ¿por qué iba a hacer eso? Creo, contestó Anna con voz mesurada, que estaba tratando de ayudar a Grace. Parece que se conocen muy bien. James recordó a Grace, en esa misma sala. Sé que Lucie, como tú, puede ver a los muertos, pero tú también puedes viajar entre las sombras. ¿Lo puede hacer Lucie también? ¿Se conocen? La sorpresa era evidente en los ojos de Cordelia. Pero apartó la mirada rápidamente. Da lo mismo, Anna. No es importante. Fui con ella a hacerle unas preguntas a Hypatia Vex, explicó Anna. Nos dijo que Tatiana se había negado a que los hermanos silenciosos le pusieran los hechizos de protección a Jesse y que había pagado a nuestro viejo amigo Emmanuel Gast para que lo hiciera. Por eso quiso Lucy invocar a Gast, pensó James. Era evidente que Lucy podía hacer más, y ya había hecho más de lo que ninguno de ellos pensaba. Recordó el camafeo dorado que llevaba. Parte de la manera en que Tatiana conservaba a su hijo, al parecer. Sin embargo, ese mismo hijo había sacrificado esa magia para salvarle la vida a James. Recordaba lo que Grace le había dicho luego, mi madre dice que ahora sabe que no hay ninguna posibilidad de que Jesse vuelva. Dice que es como si le hubieran robado su último aliento.
En aquel momento no lo había entendido. Pero Lucy lo había sabido. Mañana, se dijo. Entonces hablaría con Lucy. Belial tenía sus garras en Emmanuel Gast, dijo James. Obligó al brujo a colocar un trozo de su esencia dentro de Jesse, para que cuando Jesse creciera, Belial tuviera un anclaje en él, y un cuerpo que poseer en esta tierra. Pero, ¿por qué ahora? Preguntó Christopher. ¿Por qué poseer a Jesse ahora? Porque yo me negué, respondió James cansado. Porque su intento de poseerme fue desastroso para él. No solo no me poseyó, sino que resultó herido por Cortana. Aún le tiene miedo. Belial quería crear a un guerrero, explicó Cordelia. Creía que si asesinaba a cazadores de sombras, les cogía las runas y se las daba a Jesse, crearía un guerrero, medio príncipe del infierno, medio cazador de sombras, que sería capaz de derrotar a Cortana. Anna le sonrió. Pero parece que luchaste y derrotaste a ese ser. Resulta que Belial no ha sido rival para nuestra Cordelia. Cordelia contestó en una voz baja y rugosa. No, Anna. Eso no fue lo que pasó. Anna no pareció sorprendida. Dejó su taza de té sobre la mesa, y clavó sus ojos azules en Cordelia. Daisy, dijo, cuéntanoslo. James quiso intervenir, contar la historia, evitar a Cordelia el tener que decir las palabras. Se encontró clavando los dedos en el brazo de su sillón mientras Cordelia, pausadamente y sin emoción, les explicaba toda la historia, desde el momento en que el hada se le había acercado en el Ruelle Infierno, luego su viaje al White Horse, su visión de la forja, su juramento y su descubrimiento posterior de que no era Bailan del herrero al que había jurado lealtad, sino a la madre de los demonios. Mientras ella hablaba, Matthew se levantó y fue a la ventana. Se quedó allí, con las manos en los bolsillos, y los hombros tensos, mientras Cordelia terminaba de explicar que Lilith había enviado los demonios a Nelson Square. Quería que yo entendiera, concluyó, lo que significa tener poder, ser capaz de blandir a Cortana como una paladina. No debería haberte llevado al túmulo, dijo Matthew. Estaba mirando por la ventana, inmóvil. Matthew, repuso Cordelia con amabilidad. No es culpa tuya. Thomas se frotó el brazo, donde el tatuaje de la rosa de los vientos se le transparentaba por la manga de la camisa. Así que todo este tiempo, Lilith ha estado asumiendo diferentes formas para manipularte y engañarte, engañarnos a todos. Cuando viste a Magnus en el mercado de sombras, era realmente Magnus, ¿verdad? Christopher parecía anonadado. Pero, ¿por qué? Nunca fue realmente Magnus, contestó James. Debería haberlo adivinado cuando vino aquí, a nuestra casa. Su magia era de otro color. Christopher tenía el ceño fruncido. Pero Magnus nos ayudó mucho, dijo. Nos ayudó a resolver el asunto de Lapitos. Se dio unos golpecitos en el bolsillo del pecho, donde se hallaba el objeto de Adamas. ¿Por qué iba Lilith a hacer eso? James observó a Matthew, que seguía mirando por la ventana. Tenía que ganarse nuestra confianza y hacernos creer que era Magnus. Y recuerda que Belial es su enemigo. Se odian el uno al otro. A ella no le importaría ayudarnos a derrotarlo. Lo que realmente quería era que yo la llevara de vuelta a Edom, y casi lo logró. Tengo que explicarle todo esto a Magnus, dijo Anna. Podemos hacer que jure guardar silencio, pero tiene que saberlo. ¿Quién sabe qué más puede haber hecho Lilith haciéndose pasar por él? Hubo un murmullo de asentimiento. Así, si Cordelia es la paladina de Lilith, ¿cómo pudisteis deshaceros de ella? Preguntó Thomas con las cejas fruncidas. James sonrió. Tu revólver, Christopher. ¿Disparaste a Lilith? Preguntó Christopher sin poder creérselo. No parece lo correcto, dispararle a un demonio, comentó Anna. Como si se hiciera trampa. Sin embargo,
Me alegro de que lo hicieras, claro. No lo entiendo, dijo Christopher. No hay manera de que Lilith pueda resultar herida por armas ordinarias con runas. Y, por raro que parezca, el revólver no es más que un arma con runas. Pero funcionó, recordó Matthew. Es un milagro que haya funcionado, repuso Christopher. Se volvió hacia James. Pero tú sabías que lo haría, ¿verdad? Lo sospechaba, contestó James. Me dijiste que habías realizado todo tipo de encantamientos en él, tratando de que funcionara. Recordé que dijiste que habías hecho una especie de hechizos de protección nefilim modificados. Y entonces pensé en los hechizos de protección. Sí, dijo Christopher, pero... Oh. El rostro se le iluminó al comprenderlo. Thomas sonrió un poco. Muy bien, explicadlo, cualquiera de vosotros. Ya veo que queréis. El hechizo de protección, comenzó Christopher, se hace en nombre de 3 ángeles. Sambi, Sansambi, Semangelaf, dijo James. Son ángeles protectores. En los antiguos textos, son ángeles que deben proteger específicamente de Lilith. Así que Christopher consiguió un arma mata a Lilith, ¿no? Concluyó Anna. Increíble. No la mató, replicó Cordelia. Creo que la debilitó, y huyó porque estaba sorprendida y herida. Pero no está más muerta o desaparecida de lo que lo está Belial. Miró alrededor tristemente. Lo entenderé si queréis distanciaros de mí. ¿Sigo siendo la paladina de Lilith? James es el nieto de Belial, repuso Anna, y ninguno lo hemos abandonado. Ese no es el espíritu de los alegres compañeros. Esto es diferente, disintió Cordelia con un poco de desesperación en la voz. Lilith está ligada a mí como cazadora de sombras. Podría aparecer en cualquier momento, como siempre ha hecho, pero cada vez que yo use un arma, la estaré invocando. Si blando a Cortana, entonces también lo hace ella, a través de mí. Si creéis que lo mejor sería ponerme a merced de la clave. Evidentemente no, la interrumpió Matthew alejándose de la ventana. No se lo diremos a nadie. Anna se recostó en la silla. ¿No crees que tu madre sería clemente? Mi madre lo sería. Will y Tessa lo serían, contestó Matthew, indicando a James con un gesto de cabeza. Pero muchos otros no. Muchos entrarían en pánico, y Cordelia estaría en la ciudad silenciosa antes de que pudiéramos hacer nada. Quizás sea donde debería estar, dijo Cordelia. Claro que no, replicó James. Tú eliges, Daisy, tú decides lo que quieres hacer. Si quieres que se lo digamos a alguien. Pero estoy de acuerdo con Matthew. No has hecho nada malo, no eres un peligro mientras no cojas un arma, y la madre de los demonios tiene motivos para temernos. Se llevó la mano al cinturón, donde tenía el revólver. Hemos derrotado a peores que Lilith. Ni siquiera es un príncipe del infierno, y hoy hemos derrotado a 2 de esos, señaló Thomas. Cordelia apretó los labios con fuerza, como si estuviera tratando de contener las lágrimas. Christopher pareció muy alarmado. Oh, ¿qué? Lágrimas. Exclamó impotente. Terrible. No es que no debas llorar si es lo que quieres. Llora a mares, Cordelia. Christopher, dijo James muy serio. No estás ayudando. Cordelia negó con la cabeza. No es Christopher. Oh, supongo que sí, pero no es Christopher quien me pone triste. Es solo. No me había dado cuenta. ¿Me consideráis vuestra amiga todos? Oh, querida, repuso Anna afectuosa. Claro que sí. Yo no te considero una amiga, pensó James, pero no dijo eso. Nos encargaremos de esto juntos, Daisy, fue lo que dijo. Nunca te dejaremos sola.
La rápida noche invernal llegó y cayó como un cuchillo entre un momento y el siguiente, y pintó la sala con una sombra dorada. Matthew fue el primero en marcharse, después de tomar prestado un abrigo de tuit de James, quien lo acompañó hasta la puerta y se quedó apoyado en la jamba, agotado, mientras Matthew se ponía los guantes. ¿Estás seguro de que no quieres el carruaje?, preguntó James, por quinta vez. Matthew miró hacia el cielo negro gris. No, cogeré un coche en Oxford Street. Me irá bien andar un poco. Aclararme la cabeza. Dime si funciona. James le sacudió un copo de nieve del hombro a Matthew. No caía, pero el viento enviaba ráfagas de copos flotando por las calles. No podemos mantener todo esto en secreto, dijo Matthew. Se lo veía cansado, con pronunciadas ojeras. Al menos, tendremos que decírselo a nuestros padres. James asintió. ¿Había pensado contárselo mañana todo? Con suerte, Lucy podrá llenar las partes que no sabemos. Pero con Belial en el horizonte, no se lo podemos ocultar. Excepto la parte sobre Cordelia y Lilith, claro. Estoy de acuerdo, repuso Matthew. Quizá Magnus pueda tener alguna idea sobre cómo se podría romper el encantamiento entre ambas. Puso una mano enguantada sobre la que James, desnuda, tenía sobre su hombro. James notó un ligerísimo temblor en la mano de Matthew. Este había bebido un poco de oporto en la sala, pero no le bastaría. Querría llegar a su casa, no para descansar, sino para beber todo lo que pudiera. Qué tonto fui. ¿Quién iba a saber que los juguetes tenían los bordes afilados? Tú no estabas allí, explicó Matthew. ¿No viste lo feliz que se sintió cuando pensó que Bailan del Herrero la había escogido a ella para ser su paladina? Yo sé lo que es cuando haces algo que crees que es bueno y acaba resultando ser un terrible error. James quería pedirle a Matthew que se explicara más. ¿Qué errores has cometido, Matt, que no puedes perdonarte a ti mismo? ¿Por qué te estás ahogando entre botellas, copas y petacas plateadas? Ahora que puedo verte con claridad, veo que eres infeliz, pero ¿por qué, cuando eres la persona más querida y más cariñosa que conozco? Pero la casa estaba llena de gente, y Cordelia lo necesitaba, y no había ni tiempo ni oportunidad en ese momento. Yo sé, por mí mismo, repuso James, cómo es vivir con una oscuridad en tu interior a la que le tienes miedo. Matthew apartó la mano y se ató la bufanda al cuello. Ya tenía las mejillas rojas de frío. Yo nunca he visto ninguna oscuridad en ti. Ni yo que hayas cometido errores tan graves como dices, replicó James. Pero si así fuera, sabes que yo haría todo lo que estuviera en mi mano para ayudarte a arreglarlos. La sonrisa de Matthew fue un destello en la oscuridad, iluminada solo por las farolas distantes. Sé que lo intentarías, respondió.